Qué alegría verlo en este momento aquí en cámara. Muy buenas noches, doctor Jorge. Bendiciones para todos. Gracias por la invitación Amén. de compartir esta noche. No, qué rico compartirla con usted, padre, pues que como somos hermanos, obviamente, de patria, ¿cierto? Y más encima, pues que uno se solidariza en esas instancias en que nosotros aquí en Colombia estamos pasando por un tema bastante duro de contienda, de estar peleando los hermanos contra los hermanos. Y siempre se nos viene a la cabeza, estoy seguro que en eso compartimos todos los que en este momento están conectando con nosotros, el hecho de que también, pues, a ustedes también les ha pasado lo mismo y tenemos además entonces una solidaridad por el momento que estamos viviendo, ¿cierto? Que vivimos este momento de choque, de contienda, de lucha de poderes y qué bueno que en esta noche podamos tocar el tema de perdón, Padre. Muy importante el tema del perdón, donde Dios nos invita desde el inicio a perdonar. Perdonarnos en la familia, entre hermanos, entre la pareja y bien, entre vecinos también de esa gran tierra que Dios nos ha dado, la Nueva Granada, ¿no? Esa gran Colombia, que bueno, que ya a lo largo de los años continuamos unidos por esos vínculos fraternos y que debemos mantener a través del Bueno, perdón, del diálogo. ok, padre, para de una vez decirle a usted, nos gustaría, y yo estoy seguro que todas las personas que se están conectando en este momento y que van a hacer todavía más, y además que esto va a quedar grabado, qué rico que terminemos, y en eso le voy a pedir a usted, como sacerdote que es, con la unción que tiene el sacerdote. Nosotros sabemos que nuestras oraciones, de hecho, nosotros cuando estamos en una misa debemos entender que mientras nosotros estamos con las manos juntas, ustedes están con las manos abiertas porque ustedes están recibiendo a propósito todas nuestras peticiones, las están recibiendo y las están entregando a ustedes como sacerdotes al Padre de los cielos, que los eligió a ustedes para eso, ¿cierto? Para que las ofrendas la tuviera un sacerdote y de él se pudieran llegar al cielo. Entonces quisiéramos a propósito terminar este live con su oración de intercesión por todas nuestras necesidades, Padre, para que lo tengamos presente antes de despedirnos. ¿Listo? Excelente, así será. Bueno, muy bien, padre. Entonces, a ver, como estamos con el tema del perdón y nuestro ministerio está concentrado en el tema de pareja, ¿cierto? Defendemos el hecho de que si la pareja esté bien, la familia está bien. ¿Sí? Si la pareja está bien, los hijos están bien. Entonces, por eso hacemos tanto ministerio con la parte conyugal, ¿cierto? Y como el tema de nuestros dolores, nuestras heridas, requieren del ungüento del perdón, padre. Entonces, quisimos pues con usted aprovechar para que nos hable del tema. Entonces, a ver, padre, hay un asunto que todos conocemos la cita, la famosa cita bíblica, de que se habla de hay que perdonar 70 veces 7. Pero cuando uno escucha, tanto a nivel terapéutico, yo soy psicólogo, padre, ¿cierto? Y me declaro psicólogo católico, ¿sí? Porque estoy muy alineado con todo lo que la iglesia nos exhorta en lo que cómo se debe vivir el sacramento del matrimonio. Así le ayudo también a mis pacientes a que vivamos una experiencia real del sacramento, porque nosotros tenemos un tema muy secularizado de cómo se vive el matrimonio, ¿cierto? O sea, como más bien como menos a Dios, menos con la iglesia y más bien según lo que el modernismo nos propone. Entonces, digamos que nosotros defendemos mucho este tema, padre, pero ¿qué veo yo, por ejemplo, con esto de 70 veces 7? Me dicen las mujeres, pero Jorge, es que yo precisamente he hecho eso, o sea, yo tengo 6 infidelidades encima, me dicen algunas mujeres, padre. Me dicen, no, tengo un hombre promiscuo, ¿sí? Entonces yo tengo eso de 70 veces, pues yo creo que eso está en mí. ¿Usted nos puede dimensionar un poquito para entender mejor esto en la vida de pareja, cómo se puede entender esto de 70 veces 7, el perdón que propone Jesucristo? Sí, claro. En primer lugar, este texto está tomado de Mateo capítulo 18, versículos 21 en adelante. Nos dice así la palabra de Dios. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Queridos Gloria a ti, hermanos, Señor Jesús.
El Señor, Pedro le pone como un límite. ¿Hasta cuándo? Hasta 7. Y allí viene esa respuesta del Señor. No solo 7, sino 70 veces 7. Que el número 7 en la Sagrada Escritura representa plenitud. Por tanto, al decir Plenitud. 70 veces 7, nos está diciendo que prácticamente que siempre debemos nosotros perdonar. Claro, usted comentaba, bueno, si mi esposo me es infiel, ¿le voy a perdonar siempre? Bueno, se trata de que para perdonar debe haber un arrepentimiento. Y ese, como cuando vamos a confesarnos, ¿no? Ese propósito de enmienda. Si nos arrepentimos de corazón, partimos de ese perdón de Dios. Dios es misericordioso y nos perdona a nosotros. Pero debemos también nosotros tener ese propósito de enmienda, ese dolor de corazón, es decir, ese arrepentimiento. Pero nosotros estamos llamados siempre a perdonar, no a guardar un rencor continuo que nos va a enfermar a nosotros mismos y aparte nos va a hacer pecar. Jesús nos dio la muestra del perdón infinito. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por tanto, no estamos llamados a guardar rencores, resentimientos, odio. Eso es lo contrario a lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña a vivir el perdón, el amor, el diálogo. Mateo 5, Jesús expresa, si ustedes solamente saludan a los que los saludan, ¿qué sentido tiene? Hasta los paganos hacen eso. Si le hablan a los que le hablan o perdonan a los que les perdonan a ustedes. Ustedes deben dar más. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, que Dios nos llama a la Padre, del amor. Y a propósito de lo que usted decía, pues de que se necesita obviamente, igual que en el confesionario, verdadero arrepentimiento que dice usted y propósito de enmienda, ¿cierto? En los casos de las mujeres que precisamente como que están haciendo el tema del perdón, pero si no hay enmienda y no hay verdadero arrepentimiento de contrición, como usted dice, padre, entonces, ¿cómo se aplica esto del perdón en la vida de pareja? Si no hay arrepentimiento de la contraparte. Debe haber un respeto mutuo, un diálogo mutuo y por tanto ese propósito de cambio de vida, porque si no, no se están cumpliendo esas promesas matrimoniales, ¿no? Del amor, de la fidelidad, de la unidad. Okay. Recordemos 3 elementos importantes en el matrimonio, los bienes del matrimonio, el bien de los cónyuges y la procreación y educación de la prole, son los fines del matrimonio. Y también las propiedades del matrimonio, que son la unidad y la indisolubilidad. Esa unidad implica la fidelidad, en saber que son un solo hombre para una sola mujer, no un hombre para 10 mujeres o una mujer para 10, no, hombre, no, es un hombre y una mujer dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Allí vemos la unidad, pero también la indisolubilidad, que se estén viviendo a plenitud esas propiedades y fines del matrimonio, el bien de los cónyuges, es decir, generar esa felicidad y esa educación cristiana de sus hijos. Entonces, que debe darse desde el momento del matrimonio, desde ese consentimiento. Si no, no estaríamos hablando de matrimonio. Si no tienes esa concepción de matrimonio indisoluble, de unidad, no estaríamos hablando de otra cosa, pero no de matrimonio cristiano como lo concibió Jesús. Por tanto, se trata de una evangelización y de hacer entender. O sea, padre, que hay un error volvemos al punto, ¿no? Si estamos viendo que el marido, en el caso de que la mujer sea la víctima, pues, de la infidelidad, y en el marido no hay ni arrepentimiento, no hay, no quiere enmienda, ni tampoco está ese arrepentimiento de contrición, del verdadero arrepentimiento, que es un arrepentimiento en que siento el dolor, ¿cierto? Que es el de contrición, ¿sí? Que es el dolor, y sobre todo el dolor también, especialmente de haber ofendido a Dios y por ende a mi prójimo. Si no está eso, entonces la mujer, ¿qué debe replantearse frente a este tema de que es muchas veces que le ha hecho su esposo? ¿Qué es lo que debe replantearse? Porque es que uno dice, en la postura que ellas se quejan es,
él no quiere cambiar, yo quiero darle una oportunidad y vuelve y la hace, yo perdono y vuelve y me la hace, entonces, ¿cuál es el siguiente paso que debe dar ella, padre? Yo tengo mi postura, ¿cierto? Pero quiero escucharla de usted a ver si se complementa con la mía. Claro. Primer paso. Primer paso, en primer lugar, siempre buscar el diálogo y el perdón. Que eso es, por supuesto, buscar ese diálogo y ese perdón como primer lugar. En segundo lugar, si no se da esa contrición, ese deseo de mejorar, sino que ya prácticamente es un libertinaje donde no hay respeto, sobre todo el respeto, se pierde el respeto a la otra parte, son cónyuges, comparten un mismo yugo, una misma suerte en común. Bien, ya sí sería recomendable hablar con tu director espiritual, con tu guía espiritual, o incluso con un psicólogo católico que te vaya a orientar por ese camino también de la fe y ver qué medidas se deben tomar. En algunos casos, algunos terapeutas o hasta sacerdotes recomiendan separarse por un tiempo o replantear las cosas, buscar ese diálogo de otra manera. Si ven que ya no hay posibilidad de perdón, que se ha intentado por la vía normal, se ha dialogado, buscar una ayuda terapéutica, ¿no? Primero el director espiritual o también un psicólogo, una terapia de familia. Claro. Pero si ven que ya no De hay hecho, tienen que ser los medidas, dos, padre. ¿ah? De ¿Cómo hecho, tienen dice? que ser los dos. Muy Que la búsqueda debe importante, ser por los dos lados. complementariamente. Ahí muchas veces, si se acude solo al sacerdote, bueno, quizás falte un elemento que te puede aportar el psicólogo, pero a veces acude al psicólogo y se obvia la parte espiritual, sobre todo si no es cristiano y quizás tiene otras concepciones de lo que es la familia, entonces se puede desvirtuar. Por eso es importante esa complementariedad entre el Claro. De sacerdote hecho, nosotros, y... Exacto. claro, el énfasis que estamos haciendo en todo un trabajo que estamos haciendo es de hecho con matrimonios católicos. Y nos llama la atención que el matrimonio católico desvirtúa tanto precisamente la búsqueda de su párroco, de su sacerdote, entonces la deja de lado y uno dice, pero esto no es normal. Y lo que usted dice, padre, es muy importante, ¿no? Que sea obviamente en pareja, que digamos, bueno, vamos a tener un encuentro. Sí, vamos a tener vamos a buscar a nuestro párroco, a nuestro sacerdote, para que realmente nos asesore y que también se le advierte en eso al padre, ¿no? Padre, tenemos la intención de también hacer el contacto con el psicólogo, porque queremos trabajar precisamente también en esa situación. Aquí en caso de que los dos estén de acuerdo en buscar soluciones, ¿cierto? Y lo otro es, y si la contraparte, que dentro de su orgullo o porque está pues muy hundida pues en su vida errática, ¿cierto? Que entonces uno dice, le va a tocar entonces a ella, ¿cierto? O a la que esté bien, buscar precisamente también los dos asesores, ¿cierto? También al padre y al psicólogo que le ayude a ver cómo es que va a tener que sanar su dignidad, porque está pisoteada, obviamente. Sí, muy importante. Entonces, buscar ayuda, no centrarnos. Si ya ven que entre los dos no se puede, busquen ayuda, pero no se queden ahí. Es como aquel que necesita un médico. Si ves que estás enfermo y ya tú solo con los remedios naturales o caseros no puedes solucionarlo, debes buscar ayuda. Y en este caso, esa ayuda espiritual, esa ayuda profesional también para buscar esas soluciones. No desesperarte ni encerrarse solamente entre ustedes, sino que primero ese propósito y deseo de mejorar y de buscar la ayuda necesaria y adecuada. Porque a veces buscamos un consejo quizás de un amigo que no nos da el mejor consejo sobre el matrimonio o sobre la familia. Ok, padre, y a propósito de eso, de que no hay mejor consejero pues que el Señor, obviamente, y en su palabra encontramos algunas, no, yo pienso que no se puede decir algunas porque es que a mí personalmente me parece que todo lo que sale de la boca especialmente de Jesucristo, es muy inspirador. Pero una cita bíblica que a usted le guste mucho frente a ese tema de la inspiración hacia el perdón que podemos encontrar para las parejas, ¿usted cuál elegiría? Hoy, bueno, se me vienen a la mente tres citas bíblicas importantes y me gustaría desarrollar luego la última que no tiene desperdicio. ¿Okay? Primero, Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Les voy a dar tres citas bíblicas. Mateo 6, versículos 14 y 15. Es al final del Padre Nuestro, que el Señor perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego en el versículo 14 dice, pues si perdonan a los demás las ofensas,
sus padres del cielo los perdona a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Es parte del Padre Bastante nuestro. fuerte, ¿no? Es como prácticamente no podemos omitir esa parte del Padre nuestro que a diario lo rezamos. Perdona nuestras ofensas, pero no nos vamos a saltar y líbranos del mal, sino como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos al prójimo. Dios nos ha perdonado en Cristo. Claro. Nosotros estamos llamados también a perdonar también a los demás. Luego, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, Lucas 6:36, nos dice lo siguiente: sean compasivos como es compasivo su Padre Celestial. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. El primer paso para recibir el perdón es perdonar. Perdonar al prójimo, perdonar a la pareja, a tu hijo o a aquel que te ha ofendido. Entonces, se trata de perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces no nos perdonamos a nosotros. En segundo lugar, recibir ese perdón de Dios, pues Dios nos perdona si acudimos a Él con un corazón quebrantado y humillado, como dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. Y luego, quizás perdonar a Dios, porque a veces juzgamos a Dios y culpamos a Dios de nuestros errores. También debemos no juzgar a Dios, sino acudir a Él, que es fuente de misericordia. Aquí tenemos Mateo 6:14 y Lucas 6:36. Y luego quiero leerles Efesios capítulo 4, esta carta de San Pablo a los Efesios, que les recomiendo que se lean todo el capítulo 4 de la carta a los Efesios. No tiene desperdicio, ni un versículo. Bien, Claro. yo me voy a centrar sobre la vida nueva en Cristo. Nos invita a renovar nuestra mente, nuestro corazón en Cristo. Revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios. Yo aquí me voy a centrar en los versículos 25 en adelante. Me iba a centrar en el versículo 32, pero es que vamos a leer un poquito acá. Dice, por tanto, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que somos miembros del mismo cuerpo. El que decía mentiras, que ya no lo diga. No salga de sus bocas palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayudan a crecer a quien lo necesite y agraden a quien las escuche. No entristezcan al Espíritu Santo. Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, ahí está, de hecho, lo que estamos pidiendo en lo que usted dice de la contrición cuando estamos empezando este live, ¿cierto? Porque ahí está todo expuesto. O sea, aquí de hecho está expuesto el hombre nuevo. Cuando se habla del hombre nuevo, de toda la persona nueva, que es revestirse, deje la mentira, deje la ofensa, deje la palabra hiriente. O sea, cuando nos está diciendo de todo esto, dice, para cerrar con broche de oro, perdónense mutuamente, ¿cierto? Pero está hablando primero de por sí, de un compromiso que hay con ser una persona nueva, ¿no? Ciertamente. Entonces se trata de perdonarnos mutuamente, pero previamente nos cita todos estos elementos para nuestra conducta. Espectacular. Como les decía, no tiene desperdicio ni una palabra, ¿no? No, no tiene. O sea que es Efesios 4, padre, Efesios 4, versículos ¿cuáles? Hoy iniciamos desde el versículo 25, de 25 en adelante. Efesios 4, Okay. 25 en adelante. 25. Listo, memorizado, padre, para el resto de la vida. Sí, no se lo olviden y pónganlo en práctica. Entonces, algunos elementos importantes. Eliminar la mentira. Que se dé esa confianza entre la pareja.
si se mienten unos a otros, la ofensa es mayor. Son uno solo y deben Claro. tenerse esa confianza de reconocer también los errores, de reconocer la Generalmente es un proceso, ¿no, padre? por supuesto, no es como dice un abrir y cerrar de ojos, sino que es un proceso, No. diálogo. Segundo lugar, no salga de sus bocas palabra ofensiva, sino palabras buenas que ayuden a crecer. Es muy importante cuánto herimos a través de la palabra. Me recuerdo un libro que se lo recomiendo, el doctor Ricardo Castañón, es estudia la neurofisiología y tiene un libro llamado Cuando la palabra hiere. He estado en sus conferencias y cómo esa palabra negativa te deja una huella neural en esas neuronas y te marca esa huella negativa. Tú no sirves, tú estás loca, en fin. No, cuando la palabra hiere. Pero también tiene otro que se llama cuando la palabra sana. Bien, cómo la palabra que edifica te va causando un beneficio no solo espiritual, sino también mental y corporal. Bien, destierren esa palabra que ofensiva y ofrezcan palabras que ayuden a crecer al que lo necesita, que agraden a quien lo escucha. ¿Cuánta falta hace? Quizás en el noviazgo se dan todo ese proceso de enamoramiento, esas palabras bonitas, esos piropos, como le llamamos, pero después del matrimonio quizás desaparecen y vemos lo negativo, vemos la parte negativa de la persona. Entonces, qué importante, palabras edificantes. Claro. Padre, estaba reflexionando en una cosa para que sigamos en ese orden que va muy bonito, pero estaba reflexionando sobre lo que es el revestirse el hombre nuevo para que terminemos finalmente pues con ese perdón, pero además nos está hablando también los pasos de la persona que va a perdonar, qué es lo que tiene que perdonar, ¿cierto? Que tiene que perdonar la mentira, que tiene que perdonar la ofensa, y ahí vamos a seguir, ¿cierto? Pero es bonito eso también, de que al final que nos está diciendo que perdonemos, nos está diciendo qué perdonar. Muy importante. Entonces, cada uno de estos elementos, la mentira, el odio, el resentimiento, y luego continúa con esa palabra agradable y dice, eviten toda amargura, enojos, gritos, insultos y cualquier clase de maldad. ¿Cuántas veces estamos llenos de enojo? Llegamos a nuestro hogar quizás molestos por el trabajo y apagamos con la esposa o con los hijos o viceversa, ¿no? La esposa quizás llega estresada, tantos problemas que puede haber de distinta índole, familiar, de salud, etcétera, pero la pagamos con el ser querido. Entonces hay que desterrar todos esos enojos, gritos, insultos. Eso no es lo que nos ha enseñado Cristo. Entonces, si somos... Y sí, padre, lo que pasa es que además de hacer énfasis también en que la amargura es un estado al que se llega por la sumatoria de tantas frustraciones, ¿cierto? Es un estado, entonces dice él, destierra la amargura, que también se hace con el perdón a propósito, pero que es precisamente eso, ¿no? La sumatoria de tantas ofensas, heridas, dolores que hemos tenido durante años, que hemos acumulado realmente, y se convierten después en amargura. Entonces, toda esa amargura, odio que se va acumulando en el corazón, como esa hiel amarga, hay que desterrarla, porque todo este capítulo trata sobre la vida nueva en Cristo. Entonces, si vamos a hacer una familia nueva en Cristo, un hombre o una mujer nuevo en Cristo, tenemos que desterrar todos estos elementos negativos que nos enferman y que nos hacen pecar, de paso, pues nos apartan de Dios. Odio, insulto, amargura, toda maldad. ¿Cuál es el remedio? Nos dice, sean amables y compasivos unos con otros. Amables y compasivos. ¿Cuánto nos cuesta a veces ser amables? ¿Cuánto nos cuesta ser compasivos? Es el remedio. Con el prójimo, imagínate, con el extraño, pero ¿cuánto más desde tu familia, con tu pareja? A veces les cuesta. Entonces tenemos nosotros que vivir esa compasión y esa amabilidad. Y concluye con esta frase, ¿no? Perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado en Cristo. Entonces, en el perdón es la fórmula final, esa fórmula para la familia en Cristo. Y me parece bonito una cosa, padre, que está ahí precisamente que dice, perdónense mutuamente, y desde mi punto de vista, ¿cuál va a ser el termómetro? El termómetro es la amabilidad. Ese es el termómetro, padre. Ahí es donde tengo que hacer, ve, qué tan amable soy, es porque tengo superado esto. Si volví nuevamente a ser dulce, a ser
más complaciente, a estar más tranquilo, más tranquila con la persona que me hizo esta herida, si estoy practicando la amabilidad, ese es el termómetro de que realmente sí estoy perdonando. Pero si estoy en la amargura, a propósito, es porque me falta todavía en el proceso del perdón continuar madurando. Muy importante. Entonces, si voy a decir perdono, a veces decimos perdono, pero no olvido. Entonces se está conservando, se pierde la amabilidad, no está siendo amable, sigue con Se ese pierde. resentimiento. El Papa Francisco en la encíclica la Amoris Laetitia, él nos habla sobre el amor en la familia y nos habla también sobre el perdón. Hay una frase griega que nos dice logisetai tokakon, significa toma en cuenta el mal, es decir, te lo llevo anotado. En Venezuela decimos, bueno, yo te agarro en la bajadita. Bien, es decir, que no lo olvidamos, sino que te lo tengo en cuenta y Claro, en cualquier momento te lo voy a claro, sacar. Es decir, el rencor. claro. Y en Amor y Leticia, el Papa Francisco nos dice, lo contrario a eso es el perdón. Un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24. Entonces se trata de buscar cómo perdonar también al otro. Dice el Papa también, la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más maldad y la de suponer malas intenciones en el otro, de buscarle más errores, pero no es lo correcto. Debemos quitar esa sed de venganza hacia el prójimo, que es una defensa contra la dignidad, y buscar el perdón. La Familiaris Consortio es otro documento muy importante de Juan Pablo II sobre la familia, y en el número 21 también nos dice, la comunión familiar puede ser conservada con el espíritu de sacrificio. Exige, no es fácil, obviamente el perdonar no es fácil, sino que exige una disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón y a la reconciliación. Obviamente nadie dirá, bueno, sí, voy a perdonar. Es un proceso y vas a necesitar también la ayuda de Dios. Y con Dios todo lo Claro, podemos. Por tus todo propias se fuerzas puede. quizás sea imposible, pero en No, Cristo quizás todo lo no. puedo, Imposible, dice San padre. Pablo. Todo lo puedo Bueno, en padre, Dios no. que me fortalece, dice San Pablo. Claro. Bueno, padre, muy, muy especial todo lo que hemos compartido, muy, muy especial. Me llegó, o sea, la cita bíblica que usted escogió, que fue la de Efesios 4, me llegó al corazón, quedó aquí sellada en mi mente. Me parece muy bonito. Creo que ahí es donde tenemos la evidencia de lo que es esa nueva relación de pareja, ¿cierto? Nosotros acabamos de terminar un envío en una masterclass, padre, y ahí aparecían precisamente unos testimonios de las parejas que han trabajado el perdón y que sabemos que logran esos elementos que usted colocaba ahí, que resaltábamos en Efesios 4, pero nos refrescó esto, creo que a todos nos queda como en la memoria estos versículos tan especiales de San Pablo con los Efesios. Entonces, padre, ahora sí, hagamos uso entonces. Nos vamos a colocar, vuelvo y les digo a todos los que se conectaron un poquito más tarde de pronto, para decirles que una bendición sacerdotal es una bendición muy portentosa, ¿sí? Es una bendición que Dios recibe del propio sacerdote en todas las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, en este momento, todos los que estamos conectados y los que se van a conectar, vamos a poner nuestras necesidades en las manos del Padre Carlos, para que Él, a través de su sacerdocio, de su ministerio, haga llegar al cielo con portento y recibamos la unción del Señor a través del Padre. Padre, estamos listos. Oh Dios, de quien procede toda plenitud y toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor, que eres perdón, que eres vida. Haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de una mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor, para que las generaciones siempre se renueven. Te encomendamos cada una de las familias que están escuchando este conversatorio,
que están escuchando estas reflexiones, para que llegue a ellos el perdón, el diálogo, la bendición a sus familias. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Que las familias puedan hallar en ti, Señor, el perdón, el diálogo, la comunión, la reconciliación, sabiendo que si están unidas a ti, todo lo podemos. Recordemos que familia que reza unida permanece unida. Bendice, Señor, todas las familias. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad, que cualquier crisis, por las que a veces, a pesar de nuestras familias, de nuestras debilidades, cometemos. Finalmente te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Espíritu Santo. A ti la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, mil gracias. Qué bonita la oración. Mil bendiciones. Muy agradecidos pues porque sabemos que también es un momento de descanso y es una noche que yo creo que estoy seguro que está necesitando su descanso y sin embargo usted prefirió hacer su labor pastoral y ayudarnos a nosotros las ovejitas que tanto necesitamos de ustedes, Padre. Mil bendiciones, muy agradecido. Y a todos los que nos estuvieron conectados con nosotros también, mil gracias por su compañía, mil gracias por su confianza y porque su fe nos permite estar unidos en este momento, para este momento tan especial con el Padre Carlos. Gracias, doctor Jorge, por la invitación. Gracias a todos los que hoy nos han acompañado. Y recordemos, muy importante, como dice la iglesia, la familia es la iglesia doméstica. Desde el hogar se van cultivando esos valores y debemos cultivar y enseñar el perdón, no solo con las palabras, sino con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Así que Dios bendiga a toda la familia. Saludo a todos los amigos que hoy se conectan, también hermanos sacerdotes que nos acompañan en esta noche. Bendiciones para todos y que el Señor les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre, lo bendiga. Dios lo bendiga. Y la Virgen lo acompañe, Padre. Amén. Feliz noche para todos. Feliz noche.